Conocimos a Sol Villanueva en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Era el mes de marzo y allí seguía después de más de un año intentando recuperar la movilidad de su cuerpo. Nos prometió venir a la radio cuando se encontrase mejor. Ha llegado ese día en el que de nuevo hemos comprobado su fuerza y esas ganas de vivir que contagia a todo el que habla con ella. Piensa en lo que tienes que pensar y en lo que es importante. ¿Qué sé yo? Pues eso, deja de hacer ahora mismo esto, que no sé, hacer algo en casa. Sí. Y vete con tu hija que te está reclamando para qué sé yo qué. Sí. Cualquier cosa que ella necesite. Porque sabes que puede haber un momento en que eso no lo puedes hacer y al final lo único importante es pasar más tiempo con tus seres queridos. Sí. Es que no hay más. La técnica del arquitecto con la sensibilidad del artista y el resultado de la unión de ambas, Torres y Trazas de Toledo, de Javier Rojo. Hoy les proponemos un recorrido por estas construcciones que nos harán mirar hacia arriba y que muchas veces pasan inadvertidas dentro del entramado de monumentos de la ciudad. Me parece una torre única, me parece de una pureza arquitectónica y de una sensibilidad tremenda. Y es una torre que nos recibe al llegar, ¿no? Es como, porque sí, tiene su función de reloj, de campanario, porque todavía hay una iglesia, pero creo que es una torre para mí muy carismática de la ciudad. El 5% del total de la población con lesión medular son niños. La mayoría de las lesiones vienen provocadas por enfermedades y tumores y en su recuperación juega un papel fundamental el Hospital Nacional de Parapléjicos. Tratamientos muy estandarizados y con una intensidad mayor, pero siempre de la misma forma. Es una oportunidad grandísima realmente, la tecnología la que nos da por delante. Y no solamente como de cara a la función, ¿vale?, sino de cara al tipo de función residual que estamos generando. O sea, los robots nos van a servir de instrumento de conocimiento de esos sistemas nerviosos centrales alterados con los que tenemos que lidiar. Promover la actividad física para evitar el sobrepeso, sobre todo en edades tempranas. Es el objetivo que persigue el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, que junto a la Fundación Gasol y su proyecto Pasos, lleva varios años estudiando los hábitos de vida de casi 4.000 niños ya adolescentes españoles de 8 a 16 años. Las cifras son preocupantes, el 35% de ellos sufre obesidad. Que cerca del 64% de la población, es decir, casi 2/3 partes, incumple las recomendaciones de actividad física, es decir, esos niveles mínimos de ejercicio para obtener beneficios para nuestra salud, y conforme a la prevalencia de sobrepeso y obesidad nos encontramos en el 35% de la población. Un monumento del siglo XI que ha resistido el paso de los años de manera imperturbable. El Palacio de Galiana ha acogido entre sus muros personajes tan ilustres como el gran califa Al-Mamún, quien mandó construirlo, hasta Felipe el Hermoso o Juana la Loca. Siglos de historia recorren las estancias de este palacio privilegiado, ubicado en la toledana Huerta del Rey y que desde hace varios años está abierto al público para la celebración de eventos y visitas guiadas. Hoy les invitamos a recorrerlo con nosotros. Así empieza Zoom. Quédense, no se vayan. Las primeras horas del día bañan un enclave privilegiado a las orillas del río Tajo. Un palacio construido en el siglo XI para el retiro del califa Al-Mamún y que ha ido soportando el envite de los acontecimientos históricos en una ciudad crisol de culturas. Su origen está en una almunia de Al-Mamún, que fue el rey taifa de Toledo. La taifa toledana fue efímera, pero sobre todo en el reinado de Al-Mamún fue esplendorosa, con científicos, literatos, poetas, agrónomos, médicos, en fin, y tuvo un gran esplendor, un esplendor que además tuvo su eco dentro del mundo musulmán, ¿no? Por aquí han pasado reyes como Alfonso VI, quien venció a las fuerzas musulmanas de Al-Qadir, emir de la taifa de Toledo. De este modo, la Huerta del Rey se convierte en el real sitio donde morarán personajes ilustres como Felipe el Hermoso y Juana la Loca, o el fundador de la dinastía nazarí, Mohamed ben Nazar, que trasladó su corte a Granada, donde mandó construir la Alhambra y el Generalife, con claras influencias de este palacio toledano. Ya en el siglo XIV, Juan I lo dona al monasterio de las Islas y posteriormente se lo venden a Beatriz de Silva. Es el momento en el que pasa a ser propiedad privada, desde la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, a los nobles de Guzmán en el siglo XX,
hasta llegar a las manos de Alejandro Fernández de Araoz y su mujer Carmen Marañón, quienes acometieron la restauración integral de este lugar. Hicieron una restauración muy respetuosa, aconsejados pues, por Torres Balbás, por Gómez Moreno, grandes historiadores, arqueólogos, en fin, grandes conocedores de estos edificios, y luego la dirección facultativa la llevó Fernando Chocagoitia, el gran arquitecto, el cual fue ayudado por un joven Rafael Manzano Martos, que luego fue un poco su continuador en esta labor de restauración y que todavía vive. Desde hace varios años este lugar ha abierto sus puertas a los visitantes. Aquí se pueden celebrar eventos y también rutas guiadas o con audioguía. Una manera de que toledanos y turistas descubran esta majestuosa construcción. Un poco por sostenibilidad, por mantenimiento y también por compartir esto con los toledanos, porque, en fin, siempre digo que el deporte preferido del toledano, que de todas maneras es una cosa muy española, es pasearse, ¿no? Y claro, esto se ve desde muchos ángulos, ahora con la senda que se ha abierto del lado del río, y la verdad pues atrae mucho y ahora se puede visitar y es extraordinario. Y también aquí pues se organizan eventos, bodas, en fin, y es un lugar en ese sentido privilegiado, ¿no? Este lugar es un espectáculo para los sentidos. Hasta donde alcanza la vista se extiende una exuberante vegetación de un intenso color verde. Sin esfuerzo se respira la fragancia de las rosas y el rocío que aún resbala por sus pétalos. La luz traspasa los arcos de espacios abiertos que emanan historia y distorsionan el color hasta trasladarnos a un pasado que siempre nos oculta algún secreto. A Sol Villanueva la conocimos en el jardín del Hospital Nacional de Parapléjicos, el sitio de encuentro en este año y pico de pandemia. Allí acudimos en el mes de marzo porque su historia merecía la pena contarse. Una periodista que ni siquiera dejó de serlo cuando el síndrome de Guillain-Barré llegó de pronto a su vida para darle la vuelta y hacerla sentir prisionera de su propio cuerpo. Encontró entonces en la escritura su válvula de escape y le ayudó en los momentos de encierro en el hospital, que solo saben lo que son quienes los han vivido. En los últimos momentos del confinamiento yo ya lo llevaba mal, ya me sentía encarcelada. Claro. Sí. Era como que a veces me paseaba por las rampas de la zona antigua y me sentía como que estaba en prisión, ¿eh? Sí. Yo pensaba, yo creo que los presos tienen que sentir algo así, ¿no? Sí, de no poder salir a la calle, de ver el jardín tan cerca y tan imposible llegar. Pero esta historia tiene un capítulo más, el de la esperanza. Nos prometió venir a la radio cuando se encontrase mejor, ahora que Toledo es su casa y la de su familia, y ha vuelto a alegrarnos el día. Ahora, de verdad, que pienso que me considero como que estoy en una prórroga. Sí. Y que he tenido suerte porque la tengo, otra gente no la ha tenido. Sí. Lo que más quiero es eso, estar con la gente que quiero. Porque cuando no puedes es lo único que echas de menos. Porque escucharla es caer en la cuenta de lo que realmente importa. Piensa en lo que tienes que pensar y en lo que es importante. Y qué sé yo, pues eso, deja de hacer ahora mismo esto, que no sé, hacer algo en casa. Sí. Y vete con tu hija que te está reclamando para qué sé yo qué. Sí. Cualquier cosa que ella necesite. Porque sabes que puede haber un momento en que eso no lo puedes hacer y al final lo único importante es pasar más tiempo con tus seres queridos. Sí. Es que no hay más. Nos dice que agarremos fuerte las riendas de la vida, porque a veces esta se para sin previo aviso, y es entonces cuando recordamos todos los momentos que no aprovechamos. A veces me enfadaba con ella. La pequeña, con 14 años, tenía que ir a su cama a rascarle la espaldita para dormir. Sí. Y yo decía, eres muy pesada. O sea, es que tienes 14 años. ¿Cómo te...? Bueno, pues cuando me pasó esto, estaba yo en la cama y decía, ¿qué daría por ir a rascarle la espaldita? Sí. Daría lo que fuera. Así de sincera, así de sencillo. Hablar con Sol es sentir que estás con una amiga de siempre compartiendo un café y reflexionando sobre el paso del tiempo, sobre la vida,
tan frágil, tan bella, capaz de regalarte momentos como este ratito de radio y los que vengan. El estudio Pasos evalúa la actividad física, el sedentarismo y los estilos de vida de cerca de 4.000 niños y adolescentes españoles de 8 a 16 años. Un proyecto desarrollado por la Fundación Gasol y al que se ha adherido la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha a través de su grupo de investigación para la promoción de la actividad física y la salud. El objetivo es la lucha contra la obesidad infantil y la necesidad de disponer de datos objetivos del nivel de actividad física y salud de estos menores en esa franja de edad. Por ahora los datos son preocupantes. Que cerca del 64% de la población, es decir, casi 2/3 partes, incumple las recomendaciones de actividad física, es decir, esos niveles mínimos de ejercicio para obtener beneficios para nuestra salud, y conforme a la prevalencia de sobrepeso o obesidad nos encontramos en el 35% de la población. Datos que confirman que en España estamos sufriendo una epidemia de obesidad infantil que afecta gravemente al desarrollo de los niños y adolescentes de nuestro país. Por ello, la Universidad Regional desarrolla en colaboración con este estudio Pasos proyectos paralelos para fomentar el transporte activo y la promoción del deporte, como es el caso de Paco y Paca, Pedalea y anda al cole, pedalea y anda a casa. Una manera de incentivar la actividad física y los hábitos de vida saludable para que todos ellos lleguen a la edad adulta física y mentalmente preparados para poder vivir una vida plena y sana. Queremos determinar cuáles son esas variables que influyen en este tipo de comportamientos para a partir de ahí poder crear y diseñar intervenciones a la carta para cada uno de los centros o para cada uno de los entornos en el que se encuentren los estudiantes. Una forma además de promover la movilidad sostenible y reducir las emisiones de CO2. Para ello, estrategias como el Metrominuto, el Plan Bicicleta o los talleres de marcha nórdica de la universidad favorecen la actividad física, porque ese es su empeño, hacerte la vida más fácil si le añadimos una pizca de ejercicio. Nuestro cuerpo y nuestro planeta nos lo agradecerán. ¿Quién no que visite Toledo recuerda la Puerta Bisagra cuando se va, o el Alcázar? Porque no solo las torres religiosas, que son las que realmente dan más impronta a esta ciudad por la cantidad de conventos e iglesias que hay, pero las torres civiles que tenemos o de puertas son muy características y sobre todo muy diferentes. Torres y trazas de Toledo, una invitación a mirar hacia arriba, a ir más allá de nuestro paseo por la ciudad, a levantar la vista. La propuesta de Javier Rojo nos hace encontrarnos con él en San Marcos, donde rinde homenaje a estos hitos, a estos faros de la arquitectura de la ciudad, y conversar también con Mariló de Ancos y José María San Román. Este es el resultado. Los que llegan por las escaleras mecánicas de la estación de autobuses, pues les llama la atención la mole del Alcázar con sus torreones. Si hacen la rotonda desde el autobús, pues desde la cara norte de la ciudad, la que inmortaliza el Greco en la vista y plano de Toledo, pues esas torreones de bisagra, más el de la catedral, junto con el del Alcázar. Pero si se accede por las escaleras mecánicas del Paseo de Recaredo, llama muchísimo la atención la Torre de Santa Leocadia, que es el primer impacto visual que se lleva del casco histórico de Toledo los visitantes. Siempre se ha hablado en tratados y en libros, se ha hablado pues eso, de plantas, alzados o de la torre dentro de su contexto del templo. Esta exposición, como digo, es la primera vez que trata monográficamente las torres. Aquellas bajo las que se ha criado el autor, las que hacen sonar sus campanas, las que nos reciben, las que nos defienden. San Miguel el Alto, la más estilizada de la ciudad, Santo Tomé y San Román, tan similares con sus maineles, y la cerámica vidriada restituida en las restauraciones contemporáneas, la Torre del Salvador, el minarete más antiguo de Europa, Santa Leocadia y sí, entre todas, ella. La torre de la catedral, mucha gente que a lo mejor neófita no lo sabe, no se hace de una vez, se ha ido haciendo por partes y zonas. Tanto es así que lo que iba a ser la otra torre quedó en cúpula. Y gracias a ello permitiendo la construcción de la capilla mozárabe y dando lugar a una de las grandes peculiaridades de la catedral, que siendo primada de España,
Cuenta con tan solo una torre, porque la otra no se llegó a terminar, pero la exposición nos invita a ir más allá y cruzar las murallas. Me parece una torre única, me parece de una pureza arquitectónica y de una sensibilidad tremenda, y es una torre que nos recibe al llegar, ¿no? Es como, porque sí, tiene su función de reloj, de campanario, porque todavía hay una iglesia, pero creo que es una torre para mí muy carismática de la ciudad. Porque es una torre neomudéjar de Narciso de Clavería, que además de arquitecto era un gran fotógrafo, y yo creo que también el ser fotógrafo le ayudó mucho a estudiar volumetrías, a ver la belleza de la figura, a ver la belleza de la forma y, por supuesto, a crear, a inspirarse para crear otras muchas cosas que fueron parte de su obra arquitectónica. Una torre con función de reloj cuando la mayoría son campanarios. Ojo que una vez a la semana cumple la función de campanario. Curiosidades de una ciudad que es única, la nuestra, de este Toledo laberíntico que nos hace mirar hacia arriba. El Hospital Nacional de Parapléjicos es un referente nacional en el tratamiento de los pacientes con lesión medular, tanto de adultos como de niños. Y a estos últimos es a quienes dedica las 25ª Jornadas sobre Lesión Medular Pediátrica. Han pasado más de 20 años sin que esta sociedad revisara esta patología y siendo una de las lesiones más diversas, tanto por su naturaleza como por su evolución, los facultativos la acogen con muchas ganas de poner en común cada uno de los avances e investigaciones al respecto. Es una población además que supone el 5% del total de lesionados medulares, es decir, que de cada 100 pacientes, 5 son niños. Al año, nuevas lesiones medulares en España, 50-60. Pero la mayor parte de ellas no son de causa médica, son enfermedades, son tumores, son inflamaciones de la médula. La lesión tumoral ha aumentado mucho porque los pediatras, los oncopediatras, hacen muy bien su trabajo. Entonces, esos niños sobreviven y, por tanto, llegan a un estadio de rehabilitación. Una vez que llegan a este hospital, la terapia se adapta a cada paciente, porque al igual que no hay una lesión medular igual, tampoco un tratamiento estándar. Todos se basan en la fisioterapia, en la logopedia y en la terapia ocupacional. Pero poco a poco las nuevas tecnologías han ido ganando terreno a la hora de apoyar un tratamiento. El Locomat, el exoesqueleto o incluso los robots son un ejemplo de ello, aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Tratamientos muy estandarizados y con una intensidad mayor, pero siempre de la misma forma. Es una oportunidad grandísima realmente, la tecnología la que nos da por delante. Y no solamente como de cara a la función, ¿vale?, sino de cara al tipo de función residual que estamos generando. O sea, los robots nos van a servir de instrumento de conocimiento de esos sistemas nerviosos centrales alterados con los que tenemos que lidiar. Los pacientes pediátricos se enfrentan a sesiones de rehabilitación largas y tediosas. De ahí la necesidad de encontrar elementos que favorezcan la adherencia del paciente al tratamiento y qué mejor forma de hacerlo que convertirlo en algo lúdico y divertido, como si fuera un juego. El cine como elemento transmisor de la cultura, una forma de acercarnos a otras realidades, a otros mundos que nos son muchas veces ajenos y que no llegamos a entender o imaginar. El Cineclub de Toledo cumple este 2021 40 años y lo hace homenajeando una de las figuras más importantes de la historia de nuestro país, Alfonso X el Sabio. Los prejuicios que tenemos por no conocer, bueno, pues a través del cine uno puede viajar y es lo que hacemos. Pero bueno, básicamente los 3 títulos, 4 que hemos puesto inicialmente han sido un poco un guiño a este año tan importante que se nos pone por delante, aunque es verdad que Alfonso X el Sabio en cine poco reflejo tenemos de él como figura, ¿no? Entonces hemos buscado un poco el tema de las 3 culturas para hacer ese guiño.
Una cita con el séptimo arte que vuelve de manera presencial a 2 salas de la capital, el Teatro de Rojas y la Sala Talía, en el barrio de Santa María de Benquerencia. Un guiño al rey sabio que nos va a traer 15 largometrajes con un enfoque tolerante. Entre ellas, el preestreno nacional de My Beautiful Baghdad o la israelí Siempre Contigo o la italiana No Odiarás. Así, hasta 15 títulos todos europeos que promueven la convivencia entre culturas. Una programación muy equilibrada, muy actual, además con títulos también españoles, además con películas como Isabel, que está funcionando y que está triunfando, o El Buen Patrón, que será la película que nos represente en los Oscar. Una edición especial que se va a desarrollar del 19 de octubre al 16 de febrero y al mismo precio de siempre. 3 euros por pase y a través de la venta online para evitar aglomeraciones en las taquillas. Y aunque el aforo ya es del 100%, se seguirán manteniendo las medidas higiénico-sanitarias como el uso obligatorio de mascarillas, la distancia de seguridad o la ventilación de los espacios, porque la cultura sigue siendo segura. Ese año en el que Conchita Bautista nos representó en Eurovisión cantando qué bueno, aunque de bueno tuviera poco porque no consiguió ni un solo punto, ese año en el que nos visitaron los Beatles por primera vez y Rafael debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ese año en el que los turistas ya nos visitaban y se encontrarían con este Toledo que hoy les proponemos recorrer con nosotros. En 56 años, una ciudad puede cambiar mucho, incluso teniendo el peso histórico de Toledo, tanto como para apreciar un barrio de covachuelas que aún no había crecido hacia la actual estación de autobuses, o encontrarnos en el entorno del puente de San Martín, aún la Puerta de Arbitrios, desgraciadamente desaparecida en aquellos mismos años. 7 minutos de duración tiene el último vídeo de la Filmoteca Histórica Toledana, con el que ha retomado su actividad. También lleva la firma del arquitecto y académico Guillermo Santa Cruz. Recoge el estado de algunos de los principales monumentos del casco, con peculiaridades como esta. La Puerta de Bisagra y el Cambrón suman a sus arquitecturas la inconfundible imagen de los antiguos guardias urbanos, con guerrera y casco blancos. Lo peor, que Guillermo Santa Cruz se fija especialmente en los puentes, bajo los que corre el agua ya así de contaminada. Estaba próxima la prohibición de bañarse en ella, o el torreón de entrada del puente de Alcántara, que manifestaba grandes problemas de humedad. En todo caso, siempre es una delicia saborear la nostalgia de una etapa que tanto nos marcó y que volvemos a sentir cercana con vídeos como este.